Bienvenidos a un nuevo programa de Tramas, el semanario cultural de UniTV, y hoy vamos a estar conversando con Romina Sanelato, que es periodista, que digamos, lo que hace es, su preocupación tiene que ver con la vinculación entre música y género, es colaboradora en distintos medios especializados en música, y escribió el año pasado Brilla la luz para ella, que es una historia de las mujeres en el rock entre 1960 y 1920, una historia muy ambiciosa, ya con la cobertura de esa cantidad de años nos muestra esa ambición, y es un libro que la verdad que estuve leyendo, me fascinó, es atrapante. Te felicito, Romina, muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carla. Bien, estoy muy bien. Me gustó el DeLorean que te tomaste a 1920 porque es a 2020. ¿Cómo? ¿A 1920 dije? Sí, pero bueno, está bien, es como volver al pasado. Exacto, bueno, perdón, 1960-2020, es que no quiero acordarme de ese año, eso es lo que pasa, ¿viste? No, Digo, no es lo terrible, puedo decir. El año que salteamos. Sí, es el año que salteamos. Bueno, Romina, esta propuesta de historia del rock, que hay muchas historias contadas del rock nacional, es una historia original que ilumina a las mujeres y a las diversidades. Tiene mucha investigación, tiene un trabajo de escritura también, porque está narrado en lenguaje inclusivo. Bueno, lo que me interesa que nos cuentes es cómo surge la idea del libro y, digamos, esta construcción que vos te propones. Bueno, el libro surge de dos momentos. Uno está narrado ahí en el inicio del libro, que es que a la salida de una de las asambleas con mis amigas, una tenía una remera que decía el punk lo inventaron las chicas y no Inglaterra, y un poco a raíz de eso nos pusimos como a discutir, así como en la euforia de las reuniones entre amigas, y sobre todo después de asambleas súper acoloradas, estábamos tomando una birra ahí súper eufóricas, y era como nos dimos cuenta que no sabíamos quiénes habían sido las primeras músicas que habían traído el feminismo a la música, ¿no? En Argentina. Sí lo podíamos contar, ¿no? Las Riot Girls de Estados Unidos, pero bueno, esto de los orígenes de las punks y las punks vinculadas al feminismo, pero no podíamos trazar esa línea en Argentina. Claro. Y eso fue un primer momento. Un segundo momento fue en un encuentro que tuve, Pablo Shanton, un gran periodista y crítico musical, me invitó a entrevistar a unas músicas de rock junto a él en un panel en la Universidad de Itela, y estaba Juana Molina, de una de las invitadas, y en un momento me dice algo sobre Gabriela, y yo pensé que me estaba hablando de María Gabriela Pumer, y me dice, claro, no, Gabriela. Y yo no sabía quién era. Yo era una periodista de música, ¿no? Yo escribo principalmente de música y lo escribo desde mi perspectiva de género, desde mi activismo. Y me di cuenta que no lo sabía. Y que sabía, ¿no? Podía hablar sobre los náufragos de memoria, podía hablar de Lito Nevia, la historia de los gatos de memoria, podía hablar la de Tanguito, la de todos. Y no sabía quién era Gabriela, y eso fue tan humillante, y no solo fue humillante para mí, digamos, en mi fuero íntimo, no ahí porque ella fue muy amorosa, sino que dije, no, yo estoy ejerciendo mi profesión desde un lugar de irresponsabilidad, al no saber y al no saber la historia y al no mencionar esa historia, ¿no? A seguir perpetuando ese olvido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí surgió entonces mi necesidad de investigar sobre las mujeres, las primeras, los distintos roles, cómo se fueron acercando al feminismo, bla, 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 hasta el bla, 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 sería un montón de años y un montón de personas, hasta yo lo cierro ahí cuando Marilina Bertoldi gana el Gardel de Oro, porque es como un punto culmine, es como llegar al mainstream, y donde no solo llega al mainstream, el mainstream la reconoce, sino que ella también da ahí un pequeño discurso donde dice: soy la segunda persona no hombre que gana este premio,
La primera fue Mercedes Sosa hace 40 años y esta vez lo gana una lesbiana, ¿no? Entonces, ese discurso que es súper político, bueno, me terminaba como de cerrar la historia que yo estaba contando. Cuándo cerrarla, ¿no? Hasta un punto de llegada, ¿no? Exacto. Para mí, a partir de ahí va a pasar otra cosa, ¿no? Que lo estamos viviendo. A mí algo que me gustó del libro y que, bueno, me parece significativo también es que hay, en esta reconstrucción que vos haces de las mujeres en el rock, hay algo, digamos, este punto de llegada que es asumir, ¿no? Digamos, una posición política, asumir, digamos, esta identidad feminista, y que en las primeras... A ver, yo pienso siempre, ¿no? Cuando se cuentan estas historias silenciadas, que ya el hecho de mujeres que deciden hacer cosas que las mujeres no hacían en ese momento, ya es un montón, y que eso no necesariamente tiene una explicitación de ese componente feminista, y que vos no lo forzás en esas historias, y me parece muy honesto. Bueno, porque una de mis premisas era no contar, o por lo menos no juzgar las historias de esas primeras, ¿no? De las primeras y de las últimas también, con el diario del lunes, ¿no? Con lo que hoy sabemos y lo que hoy hacemos, porque sería muy injusto para con ellas. Y a ver, que María Rosa Llorio en los 70 pase de ser la mujer de Charly García a ser la cantante de la banda de Nito Mestre y la pareja de Nito Mestre, bueno, claro, era súper escandalizador en ese momento. Hoy a nadie le escandalizaría, ¿no? Que una haga con su vida sentimental lo que quiera, capaz, por ahí sigue escandalizando, pero yo no iba a juzgarla, ni me parece coherente exigirle a un feminismo que no existía, por lo menos en esos circuitos sociales. Sí existían en los circuitos más académicos, y eso también me interesaba explicar, como cómo el feminismo se fue acercando tanto a los distintos, digamos, grupos sociales, que hubo un momento donde pudo derramarse también hacia la música, ¿no? Y al final de cuentas, las primeras músicas que se acercaron a movimientos feministas fueron las lesbianas, ¿no? Sandra y Celeste, y después las punks, ¿no? Esto que hablábamos al principio. Pero bueno, todo eso me interesó. Y hay vestigios en los 70, ¿no? Con Mirta de Filpo, con algunas que fui descubriendo que se acercaban, no se nombraban como feministas, pero se acercaban. Y bueno, todo eso para mí fue muy rico de investigar. Esa es, lo que quiero decir es que ese relato es muy sutil, digo, no estás ni reclamando la identidad feminista, ni tampoco sobreinterpretando esas acciones como un protofeminismo, digo, lo estás describiendo, y en todo caso hay también una preocupación por describir el contexto histórico también, ¿no? En esta historia que contás. Y me parecía muy importante describir el contexto histórico para no juzgarlas, justamente, ¿no? Y para también valorar lo que habían hecho, porque que ellas, cualquiera de ellas, cualquier cosa de lo que hicieron fue rompedor de roles, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es valioso lo suficiente. Y bueno, no me gusta el femistódromo, ¿no? ¿Cómo se diría? Femistómetro. Femistómetro. No, me parece que hay múltiples feminismos y que el feminismo también es un órgano vivo, ¿no? Que va cambiando con nosotras y con nosotras. Entonces, no voy a juzgar a nadie. Claro. Y en esta historia que vas... Claro. En la historia que vas contando, sobre todo en los primeros años, genera muchísima incomodidad. A mí me quedó grabada la frase de María Elena Walsh que dice: las feministas no tenemos odio, tenemos bronca, y digamos, en esas primeras historias genera mucho. Después hay otras también, ¿no? Que aparecen y que, digamos, bueno, también está, digamos, el hito del juicio a Cristian Aldana, digo, hay bronca ahí también, quiero decir, pero, digamos, hay como en esas primeras historias, ¿no? En esa iluminación que vas haciendo de esas primeras historias, bueno, hay algo que genera bastante incomodidad. Cuando encontraste vos esas primeras historias,
pasó eso? Porque se transmite, digamos, ahí en la lectura. Cuando leí esa carta, yo soy parte del medio feminista de LADFEM, donde lo publicó una de mis compañeras, la rescató y la publicamos, digamos. Hay un momento donde ella empieza a acercarse mucho a los movimientos feministas y estaba militando, ya no me acuerdo, pero es una carta, sí, busquémoslo. Lo voy a buscar. Tengo tanta información en la mente que hay un momento donde... Es muchísima la información que está en el libro, de revistas de la época, libros especializados, artículos, entrevistas que vos misma hiciste, fotografías. Es, digamos, monumental, porque, digamos, el periodo que abarca y la cantidad de fuentes que consultaste. Bueno, yo tenía mucha preocupación, bueno, ser periodista de música y de rock específicamente es bastante complejo, ¿no? Porque hay un escrutinio muy grande sobre lo que una sabe o no sabe y yo estaba muy preocupada por que no, digamos, que nadie me pueda decir que lo que está en el libro no estaba recontra chequeado. Entonces, mucha fundamentación de fuentes. Exacto. Entonces le puse mucho hincapié en eso, buscar como el dato y rechequearlo. Y bueno, fue un trabajo muy arduo y fue un trabajo de escritura de como 2 años, básicamente. Récord, y quedé agotada. Porque con la cantidad de información que manejás, en 2 años tener el libro es muy... Había escrito bastante más y tuve que cortar porque se me iba mucho. Iba a ser un mamotreto y después tuve que olvidarme de algunas cosas porque quedé con la cabeza explotada. Claro. y tuve que hacer como espacio en la memoria. Es de 1973 la carta, del 7 de marzo, que es en ocasión de... las primeras organizaciones de los 8M. Exactamente. Y bueno, y ahí María Elena Walsh publica esta carta en donde señala esto, ¿no? De las feministas que no tienen odio, sino que tienen bronca. Y esto es una carta súper fuerte, donde ella baja una línea muy clara y es muy actual, parece que estuviera escrita hoy. Sí. A mí me impactó mucho, ¿no? Porque la idea de María Elena Walsh que uno tenía, o que yo tenía antes de investigarla, y de saber más sobre ella, desde su identidad sexual y desde su identidad política, bueno, mi idea era como algo muy aniñado, como una cantautora que hacía canciones para niñes y canciones para adultos, pero muy naif, y ahí claro, si hay algo que no era naif. Claro. Eso, como esa actitud que tienen como la historia oficial y los medios oficiales de edulcorarla. De infantilizar todo, pero a ella y a todas, ¿no? En un punto. Eso fue una de las cosas, bueno, que más bronca me fue dando. Y sí, yo pasé por distintos momentos en la escritura, muchos de bronca y muchos de angustia también. ¿Por qué? ¿En qué respecto de qué cuestiones que están? Y porque hay muchas que la gran mayoría sufrió mucho el poco acceso o el escaso acceso a las plataformas de difusión, a los escenarios, a los estudios de grabación, a poder hacer su música, ¿no? O sea, son mujeres muy talentosas que han tenido que pagar, digamos, el olvido por ser mujeres. Y eso, bueno, es algo que me fue cargando de bronca y por momentos de angustia, ¿no? El título del libro, Brilla la luz para ellas. Yo pensaba, ¿no? Lo iba leyendo y me imaginaba esto, vos haciendo foco, y llegó la hora de contar esta historia, ¿no? Digamos, que ha sido contada tantas veces como una historia de varones. ¿Cómo surge el título del libro? El título surge yo quise hacer esa operación de sacarle la luz a los varones y ponerla un ratito en las mujeres, ¿no? Y entonces tomé el título de una canción de Luca Prodan que es Shine Your Light on Me, y era como, bueno, él lo que dice es que brilla tu luz hacia mí. Entonces un poco la operación que yo quería hacer
era de sacarle la luz y hacer ese movimiento, ¿no? Como si fuera la lámpara que está ahí atrás, como hacer el movimiento de enfocar así hacia, ahora es el turno de ellas. Y un poco, bueno, le di vuelta muchísimos al título y no quería que fuera como rock de chicas, mujeres al rock, ni nada así. Quería que fuera, nada, un título que dispare cierto, que abra sentido, sino que los cierre. Entonces, además, sí. Ahí salió. Y la tapa, que tiene el título está con letra metalizada, ¿no? Entonces también juega con eso de la luz. Y esta foto preciosa de Paula Macía, ¿cómo fue que la elegiste? Que elegiste que esta foto fuera la foto de la tapa. Bueno, la foto fue un proceso muy largo con la editora. La editora quería una foto, en principio le gustaba mucho unas de Fabi Cantilo de los 80, que eran preciosas, pero yo no quería que fuera una foto de archivo, yo no quería que fuera una típica foto, digamos que sea un libro con una típica foto de archivo del rock nacional de los 80, como hay 400.000 millones de libros de rock nacional con tapa de foto de archivo de los 80, escrito por varones. Entonces yo quería que fuera otra cosa, que estuviera una mujer, que tuviera su instrumento y que fuera súper potente. Y una de las fotógrafas así que siempre me encuentro en los recitales, que es Julieta Briola, una chica muy joven y talentosa, me mostró esta foto y listo, la potencia que tiene la foto nos encantó. Sí. Y Paula representa también como esto, como el futuro y también la idea de la autogestión, de ir por fuera de lo que el mercado impone. Ella, nada, todo su recorrido lo hizo por el under y ahora es, una mujer súper reconocida en lo que hace. Entonces me interesaba como políticamente también que ella fuera la tapa. Con respecto a eso, se me ocurría también esto de en qué medida, porque bueno, vos en esta historia de las mujeres en el rock no te limitás únicamente a las músicas, sino que hay productoras, ¿no? Facilitadoras, bueno, digamos, se expande. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo surgió eso? Y también algo de que está ligada a esta historia de mujeres en el rock, la cuestión de la autogestión, la experiencia de la autogestión, que no es algo azaroso, me parece. No, claro que no es azaroso. No es azaroso porque en principio, después de la crisis del 2001, ocurre, y fines de los 90, digamos, el neoliberalismo impone ciertas reglas, ¿no? En los 90 empiezan a aparecer como los grandes conglomerados de medios de rock y las grandes productoras multimillonarias. El rock empieza a ser un negocio millonario y ahí ocurren dos cosas, ¿no? Que es que empiezan las discográficas, estos conglomerados de medios de comunicación, y los grandes productores empiezan a invertir en algunas bandas, en algunos músicos, que, o casualidad, son todos varones y los líderes de todos esos espacios son varones. Entonces ahí en los 90 lo que pasa es que las mujeres quedan, salvo dos, ¿no? Que podemos identificar muy bien, que es Fabi Cantilo y Hilda Lizarazu. Y en realidad es Fabi Cantilo, porque Hilda Lizarazu, si bien es súper conocida, ella hace las cosas medio a su manera también, no es que está en un sello discográfico, es como que ha podido escabullirse, digamos, y lo mismo hizo Celeste Carballo, pero la única que queda, digamos, en las grandes ligas es Fabi Cantilo. Todas las demás quedan expulsadas a hacer su propio camino en el under. Y un poco, sobre todo, eso queda muy puesto en evidencia en el 2001, que ellas logran adaptarse, y después de Cromañón, ¿no? Logran seguir presentando sus canciones en otros espacios, en espacios clandestinos, básicamente.
Y entonces, Paula Maffia y todas las chicas que vemos y chiques que vemos hoy en los escenarios son producto de esas músicas que en los 90 y en los 2000 pudieron, digamos, y mostraron que se podía hacer música por otras vías, ¿no? Por la autogestión, por ocupar todos los espacios de la cadena productiva. Y eso también me interesaba reflejar, ¿no? Que el varón, digamos, el hombre está en toda la cadena y que fue muy difícil poder ocupar espacios, tanto sea desde la difusión como desde la producción, como la grabación, como ser stage, ¿no? Que es básicamente enchufar cables. Y que estas chicas tienen un compromiso político que es también el de abrir esos espacios. Y eso es muy interesante, ¿no? Como no es solamente estamos nosotros arriba del escenario, sino que para que nosotras estemos en el escenario también tienen que haber mujeres y disidencias en todos los aspectos, en todos los lugares, ¿no? En un medio de comunicación tiene que haber una mujer que diga, che, escuché esta banda que me gustó, porque es muy probable que un pibe no escuche una banda de pibas. Claro. ¿No? Porque vivimos en una sociedad machista. Eso no significa que no ocurra, ¿no? Porque por supuesto que ocurre. Pero bueno, la mayor representación obviamente conlleva más representatividad. Entonces eso era algo que a mí me interesaba exponer. Y entonces, claro, esto expande también tu mirada retrospectiva respecto de no quedarte solamente con músicas. Respecto de esto que estás diciendo de la cuestión autogestiva, bueno, desde Tramas y desde el canal nos interesa también muchas veces, bueno, anclar un poquito territorialmente y digamos, es un canal del Gran Buenos Aires, del conurbano, con un interés por mostrar la vitalidad cultural del Gran Buenos Aires, y hay una experiencia autogestiva que describís muy bien, lleva adelante, bueno, con dos mujeres de personalidad muy fuerte, que es Mía, ¿no? En Villa Adelina. Mía es una experiencia increíble como para estudiarla a pleno, y me quedé con muchas ganas de escribir un libro directamente entero de Mía. Mía es una cooperativa de músicos independientes que hacen los Vitale, ¿no? En los 70, Donby, que es el papá de Lito Vitale, y su compañera, ¿no? Que es Esther Soto. Fueron quienes armaron, digamos, esta cooperativa, que era como una cooperativa que funcionaba de una manera muy particular, que es que todos les músiques y productores y colaboradores y vestuaristas y no sé qué, ocupaban medios todos los roles y hacían como una cosa muy rotativa, no solo desde la creación de la pieza artística, es decir, que el que tocaba el bajo en una banda después tocaba la batería en otra y después ayudaba a hacer el vestuario para el proyecto del otro, sino que tenía como una actitud de fomentar la multi-instrumentalidad y los múltiples roles, ¿no? Entonces eso que hacía que Liliana Vitale, ¿no? Que es la hija y la hermana de Lito, ¿no? Y la hija de esta pareja, sea una de las primeras mujeres que tocó la batería, por ejemplo, ¿no? En este país. Claro. Y la tocó y lo hablábamos con ella porque su hermano necesitaba en el trío que estaba haciendo un baterista y no tenía, entonces ella es muy talentosa, entonces tocó la batería por necesidad del hermano, ¿no? Y después dijo, no, pero yo lo que quiero es cantar, o yo lo que quiero es tocar la guitarra. Bueno, y esa experiencia además es una experiencia, como vos decías, autogestiva muy importante, porque Esther y Donby fueron dos gestores culturales que empezaron en este camino, que fueron ellos los que crearon la autogestión, ¿no? Como se dieron cuenta que las discográficas no los iban a publicar, entonces dijeron, bueno, nos publicamos nosotros. Y empezaron a hacer, esto es súper conocido, ¿no? Los de los ficheros y llamar a todos los que estaban en el público venta anticipada. Exacto, ventas anticipadas de entrada y de discos, como querés colaborar para financiar el disco y después cuando el disco sale te lo enviamos, ese tipo de cosas. Y bueno, y una de sus
sus alumnas principales de Esther es la Negra Poli, ¿no? Poli. Que es la manager de Los Redondos. Entonces, o sea, ella realmente es responsable de esta cultura de la autogestión en el rock, ¿no? Y mujer, y bueno, en Villa Adelina comenzó el proyecto. En Villa Adelina, claro, como centro total. Las cosas que me contaba Liliana era como que iban y estaban toda la tarde ensayando y bueno, se tenían que quedar a dormir en la casa de Villa Adelina porque no podían, eran todos pelilargos, con pantalones de pata elefante y corrían muchos riesgos, ¿no? Durante la dictadura tomándose el tren para volver a Capital, entonces se quedaban ahí y armaban, era como una comunidad, ¿no? En la casa grande que tenían en Villa Adelina, que después digamos que la replicaron en San Telmo, donde es ahora, desde hace muchos años, la Casa de los Vitales. Nos quedan muchas cosas, me quedan cosas, el tema de la maternidad, bueno, esto, cómo las denuncias al mismo tiempo tejen redes de mujeres, bueno, cosas que están en el libro que son fascinantes. Yo para cerrar, Romina, te quería preguntar, esta idea de que el rock murió, ¿no? Que está en el aire siempre, sí. Y que vos decís, bueno, hay salvadoras del rock, ¿no? En todo este recorrido. ¿Cómo es esta idea? Yo creo que hay continuos salvadores, salvadores del rock. En realidad creo que son eslogans, ¿no? Que son eslogans que funcionan para ciertas cosas y después no. El eslogan que más me gusta es, digamos, las viudas e hijas de rock and roll, ¿no? Como claro. Que esa es la respuesta más linda y es y es muy vieja, ¿no? En un punto. Pero bueno, si el rock se murió, nosotras tomamos la posta, ¿no? Pensemos cuándo dijeron eso y sigue ocurriendo eso, ¿no? La música más vigorosa, por lo menos en el rock, en este momento está a cargo de mujeres y eso es muy, muy, muy interesante porque son otras narrativas, otras formas, otra sensibilidad con el instrumento, otras voces. Bueno, vamos a ver qué tienen, pero a mí me divierte pensar eso como la muerte y la resurrección cada tanto, ¿no? Y bueno, se van, no sé, el rock yo no creo que nunca muera, pero bueno, van apareciendo cosas y espero que aparezcan cosas nuevas y que vuelva a tomar el protagonismo que tomó en su momento. No creo que haya nada tan totalizador o tan amplio como supo haber, pero aspiro a que bueno, nada, que cada vez haya más músicas tocando y que esas músicas sepan cuál es su historia, digamos, porque están arriba del escenario, porque otras estuvieron antes y porque otras lo posibilitaron, ¿no? Muchísimas gracias, Romina, autora de Brilla la luz para ella, ahora voy a decir bien los años, una historia de las mujeres en el rock argentino entre 1960 y 2020. Muchísimas gracias, Romina. No, gracias a vos, Carla.